nos pone en una situación nueva, porque ya no solamente ocurre que la explotación no es el único problema, porque además se había presentado el grave problema de la sustentabilidad ambiental, sino que también se presenta ahora el problema de la sustentabilidad demográfica del sistema. Insisto, creo que por el momento sería más urgente atender a la sustentabilidad ambiental, porque un colapso de ecosistemas, falta de agua potable, falta de recursos alimentarios, falta de oxígeno, falta de capa de ozono, ¿sí? Acidificación excesiva de los océanos, no importa que es un riesgo gravísimo para las estructuras sociales, matan gente. ¿Sí? Entonces ya hay una competencia fortísima, por ejemplo, por los recursos hídricos entre poblaciones y explotación minera y agroindustrial. ¿Sí? El consumo de agua empieza a estar competido, en disputa. ¿Para qué lo usamos? ¿Para beber y para apagar incendios? ¿O para que funcionen las mineras, por ejemplo? O la extracción de hidrocarburos por vías no convencionales. El fracking que utiliza enormes cantidades de agua. Por ejemplo, son solamente ejemplos. Bueno, esa competencia es nuevamente una tensión del sistema en este rubro medioambiental con impacto social. Pero ahora también hay que atender al impacto demográfico. No va a faltar quien, con ese reduccionismo optimista que intenta permanentemente hacernos bien que este es el mejor sistema pensable, no solamente posible, sino que no vale la pena pensar en ningún otro sistema porque este está bárbaro, todo funciona bien o se va a solucionar solo, la famosa mano invisible del mercado que no solo regula los precios y los empleos, sino que al parecer también regula la sustentabilidad del sistema, algo absolutamente ridículo incluso desde el punto de vista de la reflexión original de la regulación espontánea del mercado. No tiene sentido aplicarla a otros elementos, como en este caso sería la relación con el medio ambiente o la relación con la demografía. Lo que ocurre en ese sentido es que no se van a promover políticas para sostener la población económicamente activa porque son gastos. Entonces por ese lado no va a ir. Entonces el pensamiento facilista del que hablaba lo que va a tratar de decir, perfecto, entonces el descenso de la población va a hacer que disminuyan los problemas ambientales. Y este es, bueno, al margen del simplismo, un error sociológico que incluso la gente dedicada a la sociología puede cometer por establecer una bivariación incapaz de ver las variables ocultas. Ciertas variables ocultas que voy a tratar de expresar mínimamente. La cuestión es esta. Uno podría decir que el uso de recursos y destrucción del medio ambiente está en relación a la cantidad de población. Hasta el momento, esto, si uno mira las curvas, es totalmente verificable. Parece haber un vínculo directo entre cantidad de población y uso de recursos y destrucción del medio ambiente. Lo que no se tiene en consideración en esta bivariación simple es que desde hace ya mucho tiempo, de hecho desde la introducción de la motorización, estas variables están intervenidas por un tercer factor, que es la energía suplementaria que se utiliza para producir en este sistema capitalismo específico, que es un sistema capitalista que Marx, por ejemplo, no vio y que Lenin, por ejemplo, o Gramsci, por ejemplo, no podían medir las consecuencias, no podían pensarse las consecuencias del incremento de uso de energías suplementarias. Porque si bien el trabajo humano es el que genera valor y le da forma al mundo que tenemos, el modo en que se produce el mundo que tenemos está intervenido por la necesidad de productividad en la que intervienen las energías suplementarias, en forma de combustibles, en forma de electricidad. Pero esto significa que una buena parte de esa energía que se utiliza no es solamente para producir cosas, sino para sostener la estructura de la división del trabajo ampliada de la que hablábamos antes. Vale decir, es necesaria esa energía suplementaria para que las relaciones humanas de producción puedan establecerse. Sin camiones, el sistema de producción que tenemos no funciona, pero los camiones no funcionan solo con camioneros.
lógicamente hace falta la energía suplementaria que para transportar esas grandes cargas aportan los combustibles. Pero lo mismo pasa en el propio uso de las maquinarias, intermediadas por el uso de combustibles o de electricidad. Más importante todavía, o igualmente importante en realidad, también la información que intercambiamos para mantener los procesos de trabajo está mediada por el uso de esa energía suplementaria, que en este sentido no es solamente energía para producir más en menor tiempo, sino que es propiamente hablando energía de estructuración del sistema. Y en este sentido lo que puede ocurrir es una curiosa situación en la cual un descenso de población no implique a un determinado ritmo de descenso. No estoy hablando de la solución Thanos de borrar de un golpe a la mitad de la población mundial. No, un descenso como se prevé de aquí a 30, 40 años, de un 5, entre un 5 y un 7% de la población económicamente activa en muchas regiones, no es un desplome poblacional del que estamos hablando. Otra cosa, por supuesto, estos sistemas son caóticos. Si aparece una gran guerra, nos borra este panorama. Estamos, por supuesto, siempre pensando, especulando en términos de un relativamente estable mundo como lo vemos, digamos, si se mantienen constantes las condiciones que hoy vemos. Bueno, aún en ese caso, ese descenso del 5, 7, 10% de la población económicamente activa no tiene por qué impactar positivamente en el medio ambiente. Para nada. Primero porque el sistema sigue promoviendo el mayor consumo individual posible. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la energía de estructuración necesaria no solamente puede mantenerse más o menos constante, sino que puede incluso crecer. Con menor población puede crecer. Porque de hecho se multiplicó a un ritmo absolutamente diferente, mucho mayor, prácticamente 3 veces más para el mismo periodo de tiempo. Ahora lo vamos a poner un poquito en perspectiva. Se multiplicó mucho más que la población mundial. ¿Sí? Vale decir, si tenemos hoy entre 7 y 8 veces más población económicamente activa en el capitalismo de la que había en tiempos de Marx, 1848 es un buen año para pensar la situación. Sí, efectivamente la población mundial se ha multiplicado por 8. Pero el uso de energía desde esa época, que se empezaba a usar el carbón, no de la manera masiva que en la segunda parte del siglo XIX, por supuesto, se empezaba a usar el carbón, únicamente el carbón como gran fuente de energía suplementaria, ha crecido 50 veces. Entonces son otros números, es otra escala de impacto. Normalmente la teoría sociológica no lo incorpora este elemento. Yo he intentado desarrollar una teoría sociológica basado también en otras fuentes no tan tradicionales de la sociología para tratar de abarcar esta situación en la posibilidad de pensar la realidad. Y uno de los principales elementos a los que llegué como conclusión es precisamente esto, que en buena medida en el capitalismo tardío, el uso de energía de estructuración se ha vuelto independiente de la cantidad de trabajo humano. ¿Y esto por qué? Porque los contenidos de información del sistema, la manera en que gestiona la materia y la energía que lo componen, que circula, que se intercambia con el entorno, porque es un sistema adaptativo y abierto, se ha externalizado respecto del cuerpo humano. Lógicamente, una computadora, la inteligencia artificial, lo hacen esto muy obvio, pero no se trata únicamente de eso, porque ya en el germen del capitalismo, y esto lo había visto ya Marx perfectamente, hay una extracción muy importante, una externalización de los contenidos de información que son flagrantes. Es decir, estoy hablando del concepto marxista de alienación, de volver extraño algo. Y hay algo que es fundamental respecto de la información, que es el saber productivo. Una de las cuestiones que hace la maquinaria, el sistema industrial, es quitarle cantidad de saber al artesano para convertirlo en trabajador industrial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una alienación del saber. Sí, hay una alienación del esfuerzo a través de la plusvalía, pero también hay una alienación social del conocimiento productivo a través de la maquinaria, a través del scientific management, de la gestión científica del trabajo,
Más adelante, a través del uso del motor y la producción en masa y en serie, la cadena de montaje. Todos recordamos, y si no recordamos tenemos que ver, recomiendo fuertemente la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, en donde se ve la alienación en su forma física cuando el personaje está completamente dominado por la máquina. Tiene que trabajar al ritmo de la máquina, hacer lo que le dice la máquina, hasta que, una hipérbole, es devorado y pasa a ser parte de la máquina. Esa escena es totalmente imperdible para graficar lo que ha venido ocurriendo y que se ha acentuado con el uso de la informática a niveles impensables. Antes todo el mundo, todo el tiempo, la evolución tecnológica nos va a sorprender en el sentido de tener un impacto social muy importante y, llegando a un determinado punto, lógicamente también un impacto sociológico importante. Nos hemos cansado ya de decir de cuánto ha impactado el uso de las redes sociales en la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de sentir, prácticamente en la manera de componer los bloques ideológicos que hacen a nuestra personalidad, porque esto ya afecta a la población desde muy corta edad, entonces pasa a formar parte de su personalidad integrada. Entonces eso se refleja también en las actuaciones sociales de las personas. De hecho, hay muchísimos efectos que todavía no hemos podido medir, sencillamente porque esa generación no ha crecido lo suficiente como para incorporarse a la población económicamente activa. Sin embargo, cualquier persona integrante de las generaciones de posguerra, baby boomers, generación X, generación Y, empieza a pensar qué diferentes son la gente que viene después, la generación Z, los millennials, los centennials. Entonces, este cambio que se ve se puede profundizar muchísimo más. ¿Por qué? Porque la información está mucho más externalizada, en el sentido que la gente ya no tiene que tener determinada información para poder operar en el mundo de la vida y en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Sencillamente porque está en el celular, en la computadora, en internet, y ahora también, veremos con qué nivel de impacto, pero casi con seguridad es altísimo, de la inteligencia artificial, que no solamente reemplaza trabajo, probablemente lo haga en muchos sectores, el sector servicios puede verse muy afectado por el impacto de la inteligencia artificial, sino que también genera nuevos modos de trabajo. Claro, puede abrir nuevas posibilidades de generar cosas, pero recuérdese respecto de esto que el capitalismo genera una cosa y una cosa casi exclusivamente. Lo que sea que haga la inteligencia artificial y las nuevas formas de trabajo humano vinculados a ella son mercancía. Y al ser mercancía, alguien tiene que producirlas, pero también alguien tiene que consumirlas para que se genere la ganancia, para que valga la pena ser capitalista, para que valga la pena invertir el dinero como capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a flotar las variables y a colisionar entre sí. Si baja la población, baja la cantidad de mercado a quien venderle cosas. Ese puede ser un impacto. ¿Le puedo vender más cosas a ese mismo mercado? Y únicamente si le doy más tiempo para consumirlas. Pero ¿cómo obtengo la ganancia capitalista clásica en ese sentido? Bueno, a lo mejor hay que pensar en otro tipo de producción de ganancias. Ciertamente algunos las han encontrado, como señala Varoufakis, con las rentas que producen las plataformas que le permiten a otros productores, capitalistas o no tan capitalistas, vender sus cosas en plataformas que se quedan con una parte. Pero eso es un impacto muy fuerte en lo que hace a la distribución de las mercancías. El tema sigue estando también qué ocurre en los extremos, la producción y el consumo. Y estos pueden verse impactados de manera desigual. Y en este sentido también hay que aclarar que nada de este discurso general puede aplicarse a ningún espacio particular sin atender a sus características específicas. Por su trayectoria, sí, por su configuración, también, por su conformación estructural, obviamente, pero también por su posición en la producción internacional, en la división internacional del trabajo, en la producción globalizada de bienes y servicios, que están experimentando unos desequilibrios muy fuertes y pueden salir las cosas para cualquier lado. ¿Para un nuevo orden mundial económico? Sí, pero también para una tercera guerra mundial. ¿Sí? Estamos ahí, en una situación en donde es más bien para gente que haga futurología por un lado y que tenga ganas de invertir en quimeras, porque realmente creo que no tenemos
posibilidad de prever más allá de cierto punto, más allá de ciertas condiciones. Por ejemplo, uno hace estas proyecciones de descenso de la población siempre y cuando, bueno, no existan políticas públicas para promover el aumento de la natalidad. No se me ocurre de qué manera podría alguien ingenioso generar políticas privadas para esto mismo. Si no lo sé, que las grandes corporaciones premien a sus trabajadores y trabajadoras que tengan más hijos. Pero sería un poco raro porque sería ocupar de manera ineficiente el papel del Estado, porque además los grandes conglomerados económicos mueven la mayor parte del capital existente, eso es cierto, pero no gestionan la mayor parte de la población económicamente activa existente. Son cosas diferentes, porque lo que hay que afectar es lo que ocurre con las poblaciones, y por ahí que Amazon afecte a sus trabajadores no hace un impacto positivo en la reversión de esta potencial crisis demográfica. Entonces vemos que hay una acumulación importante de variables y factores que hay que tener en cuenta. No se trata simplemente de pararse, por ejemplo, en Argentina, decir cuál es y va a ser su evolución demográfica. Porque las poblaciones tienen que estar configuradas para estar adaptadas al sistema. Y si el sistema cambia tan rápido que no le permite a la gente adaptarse, el sistema es el que tiene el problema. Que se refleja, por supuesto, en la vida de las personas. Pero estamos en estas circunstancias en las cuales es cada vez más difícil educar a grandes masas poblacionales de la manera que requiere después el mercado laboral. Se están independizando ciertas lógicas del mercado de producción de conocimiento útil para integrarse al mercado laboral. Entonces esto ocurre que, por ejemplo, las grandes empresas puedan generar sus propios trabajadores, pero esto es algo que no está al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Me corrijo, ni siquiera de las grandes empresas. Lo puede enfrentar tal vez una gran corporación, pero al mismo tiempo hay que decir que las grandes corporaciones no viven de sí mismas, viven de su interacción con todo ese otro capitalismo de menor tamaño particular, pero que configuran la mayor parte de la estructura del sistema. Entonces esto es algo que también hay que tener en consideración. Sí, como dice Varoufakis, muchas de las grandes corporaciones son tecnofeudales, porque se basan en plataformas. Esto significa que también, como ocurre con cualquier sector dominante, dependen del trabajo y la supervivencia de los sectores subordinados, que en este esquema son también pequeñas, medianas e incluso grandes empresas capitalistas, que dependen por una parte de los grandes medios de difusión que hacen a la distribución de las plataformas digitales, ¿sí? Amazon, en Argentina Mercado Libre, Alibaba, etcétera, etcétera, junto con otros oferentes de servicios, ¿sí? Sobre todo los tecnológicos. Nombremos Meta, Microsoft, Apple, Nvidia. No quiero olvidar con esto, ni decir con esto, que esas mismas corporaciones no están diversificadas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las posiciones estructurales. Por supuesto que están diversificados los paquetes accionarios, están diversificadas las actividades a las que se dedica el capital de una corporación. No me estoy refiriendo a eso. No tengo idea, por ejemplo, en qué invierten los líderes saudíes todo el dinero que obtienen. ¿Sí? Estoy seguro que no solamente lo están usando para construir edificios altos e islas artificiales. Seguro que no. Comprar clubes de fútbol está más diversificado. No tenemos idea porque son cuidadosos, pero tenemos bastante dato del mundo occidental como para no tener dudas en este sentido. Otra cuestión también que nos tiene que dar un poquito de miedo en este sentido es qué decisiones se va a tomar dentro de las élites corporativas ante esta situación. Porque cada una va a jugar en este sentido según determinadas expectativas, va a buscar determinada información y sus políticas serán, sí, útiles para controlar poblaciones, incluso a largo plazo, pero recordemos que sus resultados están medidos en el corto y mediano plazo. La inversión capitalista no se mide de acuerdo a cambios poblacionales que puedan o no desarrollarse, o cambios ambientales que puedan o no desarrollarse de aquí a 50 años. Esto ya lo han demostrado las corporaciones desde el minuto cero en que han visto determinados impactos sociales o ambientales.
no tienen ningún reparo en mentir y engañar de manera generalizada, es decir, generar auténticas y extensas campañas de desinformación para que la gente, bueno, no se fije en determinados problemas. ¿Durante cuánto tiempo se negó la incidencia de la grasa o el azúcar en la malnutrición? ¿Cuánto tiempo se consiguió retrasar el conocimiento acerca del impacto negativo del tabaco? El alcohol lo sigue consiguiendo, casi sin problemas. ¿Durante cuánto tiempo se mantuvo en silencio el tema del cambio climático, negándolo, diciendo no, es solamente un fenómeno natural, el cambio climático que experimentamos existe o no, no me importa, pero en todo caso no es producto del sistema en el que vivimos, no es producto del esfuerzo humano, del trabajo humano, no, son causas naturales, se sigue diciendo en muchos círculos. También se dice que la Tierra es plana en algunos círculos, no hay problema. O que funciona la mano invisible del mercado, son todos mitos que continúan funcionando. Entonces, lo que quiero señalar es que las corporaciones nunca han tenido problemas en desinformar. Son dueñas de las empresas productivas, son dueñas de las empresas distributivas, son capaces de generar líneas de consumo masivo en la población y son capaces también de presentarnos una visión del mundo en donde no pasa nada aunque se nos esté incendiando la cocina. Lo que quiero señalar al respecto es que estuvimos a punto de caer a través de un agujero que fue el agujero de la capa de ozono. Única vez creo que se puede registrar que incluso las corporaciones reaccionaron a tiempo, porque el peligro era tan grande que estaba amenazada la propia supervivencia. Esto también es un dato que uno podría decir optimista. Llegado a un punto de quiebre visible, se puede llegar a hacer que cambien determinadas tendencias, pero esperemos no tener que llegar a lugares tan espantosos como estar al borde de la extinción, suponiendo que ese límite no lo hayamos cruzado ya y no nos hayamos dado cuenta.